Pues las matemáticas son bien importantes, ¿no? Definitivamente a la hora de... Definitivamente, por ejemplo, la estadística ayuda muchísimo en cuanto a evaluar el impacto que tiene un programa determinado, un programa de intervención, ya sea en una empresa o en cualquier ámbito, ¿no? Y también para determinar los objetivos. La estadística sirve como método de evaluación para todo, ¿no? Sin embargo, yo creo que una de las cosas que las matemáticas aporta de manera quizá no manifiesta, sino un poco más latente, es el tema del orden lógico que tienen que tener todos los programas. Es decir, cada programa de intervención que tú haces persigue determinados objetivos que deben ser cumplidos, y para ser cumplidos, es decir, para tú llegar a ese resultado, debes tener una serie de operaciones lógicas, una serie de pasos y actividades que sean lógicas y congruentes con ese resultado final. Yo creo que eso es algo que las matemáticas nos dan y que es bastante importante en todo lo que son los programas de intervención psicológica en empresas o en colegios o en cualquier población, ¿no? El orden lógico de las actividades que finalmente te van a dar un producto final que es un resultado, ¿no? Además de la estadística con todos los beneficios que eso tiene. Sí, definitivamente, ¿no? Yo he trabajado desde que salí de la universidad elaborando programas en distintos ámbitos, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito formativo, ¿no? Y como te digo, me ha valido mucho de las estadísticas para determinar pues los intereses, los objetivos, el impacto o los resultados de los programas, de las investigaciones que hacía, pero también para determinar pues el orden lógico, la secuencia lógica de actividades, ¿no? Nosotros utilizamos una herramienta que se llama el marco lógico, ¿no? Que tiene pues cuáles son los objetivos, las actividades, los objetivos, las herramientas, y todo eso lo que dice tiene que ser lógico, ¿no? Entonces nosotros tenemos objetivos determinados y en base a eso tenemos que tener una secuencia de actividades que sean congruentes con el objetivo final, ¿no? Entonces ese orden, ¿no? Es lo que ayuda a que el objetivo se cumpla, y finalmente, como le dije en la primera pregunta, eso viene de las matemáticas, ¿no? Entonces a mí me ha servido el tema de la estadística, a pesar de que no me gustaba mucho, igual un montón, y al final es como que la tienes que terminar usando, porque sí te sirve un montón para evaluar tus objetivos y para evaluar sobre todo el impacto que tienen los programas de intervención que tienen. Conozco bastante psicólogos que no tienen tantos conocimientos en estadísticas o matemáticas, ¿no? Y finalmente yo creo que la competencia de esos psicólogos queda bastante limitada a un campo que puede ser el campo aplicativo, es decir, son psicólogos que aplican, ¿no? Los instrumentos, aplican, pero que no pueden hacer análisis precisos y en base a esos análisis elaborar nuevas propuestas de intervención, ¿no? Por ejemplo, la estadística, como dije, si bien es algo que creo que bastantes psicólogos subimos, pero que para tener mayor competencia en el ámbito profesional has de dominarla sí o sí, ¿no? Porque eso te va a ayudar a analizar mejor pues los resultados de tus programas, los datos que tienes, o sea, pues finalmente la realidad nosotros la estudiamos o la analizamos en base a ciertos datos, ¿no? Y esos datos tenemos que analizarlos bien, ¿no? Para elaborar nuevas propuestas de intervención. Si una persona o un psicólogo no tiene conocimientos en estadística, difícilmente va a poder analizar esos datos, ¿no? Entonces su competencia simplemente se queda limitada al campo de la aplicación, y después ya tendrán que venir otras personas para analizar esos datos y elaborar propuestas, ¿no? Entonces definitivamente yo creo que la competencia de un psicólogo queda bastante limitada sin el conocimiento de las matemáticas, ¿no? ¿Sí? Ya. Yo cuando salí de la facultad estuve trabajando 4 años en un club de fútbol. Cuando yo entré al club no había nada estructurado, o sea, todo el proceso formativo, deportivo estaba, como suele estar acá en los clubes de fútbol, bastante desorganizado, ¿no? Cada entrenador venía y hacía lo que le daba la gana, y una serie de cosas. Entonces nosotros en realidad queríamos tener un proceso bastante estandarizado. Entonces lo primero que tuve que hacer fue elaborar una investigación, ¿no? Respecto a otros países, otros clubes, hacer muchas entrevistas, y toda esa información que yo recaudé, que fue por un periodo casi de 6 meses, tuve que transformarla en datos cuantitativos,
¿Y por qué? Porque después de eso tenía que elaborar, en base a esos datos, un programa de intervención, ¿no? Un programa de estructuración, un programa de mejora de todo el proceso formativo deportivo. Entonces, yo tenía que al final de esos 4 años, en realidad era anualmente, ¿no? Yo hacía mediciones cada 6 meses, pero oficialmente tenía que hacerlas cada año. Tenía que ver y evaluar el impacto que tenía la intervención que nosotros teníamos en base a esos indicadores, ¿no? Entonces, definitivamente, al final, después de 4 años, nosotros pudimos ver que había habido una mejora casi de 200% en relación a los primeros indicadores que teníamos, ¿no? En cuanto a la estructura, en cuanto al cumplimiento de objetivos diarios, ¿no? Y una serie de indicadores que nosotros teníamos en las diferentes áreas de trabajo, porque fueron 6 áreas de trabajo las que al final elaboramos, o sea, estructuramos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo me sirvió las matemáticas? Bueno, definitivamente para elaborar el impacto, o sea, primero para tener una base más real y concreta, una visión más concreta de cuál era el panorama al cual nosotros nos enfrentábamos antes de elaborar el programa de intervención. O sea, los indicadores, a veces mucha gente dice que los indicadores son fríos y todo eso, pero es la única forma a veces que tenemos de evaluar cuál es el impacto real que tenemos sobre, o que los programas tienen sobre una realidad determinada. Entonces me sirvió para primero tener una mejor visión del panorama, de la realidad sobre la cual íbamos a trabajar. Después me sirvió para elaborar paso a paso, de acuerdo al marco lógico, cada objetivo y cada actividad que íbamos a hacer en todo ese tiempo. Y después que en cada evaluación que venía después me sirvió pues para evaluar el impacto real que había tenido, ¿no? Y finalmente eso se transformaba en un informe con datos cuantitativos, ¿no? Que definitivamente le decían a la gerencia que sí que el club estaba mejorando, aparte de otros indicadores que eran como, por ejemplo, la obtención de campeonatos, la promoción de jugadores y una serie de cosas, pero el cumplimiento de objetivos transformados en indicadores numéricos y estadísticos, no le indicaba a la gerencia pues que no estaban tirando su plata al agua, ¿no? Sino que estaban invirtiendo bien, tanto en el personal como en general, ¿no? En todos los procesos que se estaban haciendo en el club, ¿no? Entonces fue bastante importante la utilización de las matemáticas y la estadística, sobre todo en ese caso, ¿no?